Gracias, Marvincito. No sé si ustedes tienen a la mano la ley del organismo judicial, porque vamos a utilizar esa ley y vamos a utilizar el Código Procesal Civil y Mercantil y también la Constitución Política de la República de Guatemala. Por si lo tienen a la mano sería bueno, y si no, les puedo dar unos minutos para que ustedes vayan por el material. Este tema es un tema bastante bonito. A mí me gusta mucho porque es un tema que se ve desde el primer semestre, y por lo mismo que se ve en el primer semestre tenemos como que un conocimiento general, y los licenciados a veces por el tiempo que es muy corto en un semestre para abarcar todo el programa, lo dicen a grandes rasgos pero no profundizan. Y al final, el del primer semestre le pasa la responsabilidad del segundo, y el segundo el tercero, y así va pasando la responsabilidad de este tema hasta llegar al 10º semestre, y llegamos a comprenderlo, pero acumulando los conocimientos de los años anteriores y no de por sí de un estudio profundo. Además es un tema, sí, es un tema corto, pero es importantísimo porque a base de esto es que se pronuncia el derecho. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la jurisdicción y sobre la competencia. Empezando que jurisdicción, etimológicamente hablando, viene de jurisdictio. Normalmente los estudiantes de derecho, ya sabemos que la palabra juri hace referencia al derecho. Entonces, jurisdictio, ¿qué significa decir o declarar el derecho a su propio gobierno? Decir o declarar el derecho a su propio gobierno. En otras traducciones también hace mención de que significa autoridad para gobernar y hacer ejecutar las leyes. Estaba investigando también sobre esta etimología y también dice que viene del jus dicere, que significa dictar derecho, administrar el derecho, pero no establecerlo. Entonces a mí me gusta mucho esto porque dice dictar el derecho y administrarlo, pero no se puede establecer. ¿Por qué no se puede establecer el derecho? En el país de Guatemala, en este estado, ya conocemos nosotros desde primero primaria, nos van enseñando que los poderes del estado es el ejecutivo, legislativo y judicial. Sabemos muy bien de que el crear en sí las leyes o dictar las leyes normalmente viene del órgano legislativo. Sí, a veces hay que decretos factos o hay otras formas de crearlas. Hablando constitucionalmente, también hay órganos que pueden iniciar con leyes, o sea, dar iniciativas de ley, pero en sí al organismo legislativo le toca el crear el derecho, pero al órgano judicial le toca la administración. Por eso jus dicere. Yo no voy a hablar mucho sobre la historia porque Cristian y David Rosales hace unas sesiones también hablaron sobre el derecho, que más que todo venía de derecho romano, cómo se dividió el poder. Entonces no voy a tocar mucho sobre eso. Solo me gustaría hacer mención de que en la antigüedad, después de que normalmente el rey tenía en sí la potestad de solucionar los conflictos a través de un código, el código Hammurabi, creo que es así, si no David después me corregirá. El rey tenía la potestad de solucionar los conflictos, entonces la jurisdicción en sí estaba en el rey. Luego se dividen los arbiters particulares y los juders, si no estoy mal, si no David también me corregirá después, para solucionar los conflictos. Entonces los primeros solucionaban en sí los conflictos y los otros los solucionaban pero de una forma particular. Después, con el tiempo, está el Imperium Merum, que se encargaba más que todo de los concejales y municipales, más o menos. Eran como los alcaldes del lugar. El Imperium Mixtum, que ya ellos administraban justicia, pero más que todo era de una potestad, como decirles a ustedes,
la policía, y ya la jurisdicción ya venía a un rango superior. Esto es hablando de historia en un aspecto general, porque como les decía, Cristian y David nos ampliaron la vez pasada sobre esto, sobre cómo emanaba el derecho, y recordemos de que si hay derecho se tiene que aplicar. Entonces, en esta forma de aplicar el derecho tiene que haber una administración concisa. Bueno, entonces, al final de todo, ¿qué es jurisdicción? Nosotros recordamos desde el primer semestre que nos vienen enseñando como las tablas de multiplicar, que uno dice 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Entonces, cuando uno dice, ¿qué es jurisdicción? Todos en coro dicen, es el poder de administrar justicia. Todos tenemos ese chip grabado de, es el poder de administrar justicia. Pues yo les quiero contar de que antes de que la ley del organismo judicial la ley del organismo judicial que conocemos ahora, antes de esta obviamente había otra, y en esa sí se contemplaba una definición de la jurisdicción. La verdad es que no entiendo por qué los legisladores decidieron quitar ese artículo, pero ellos escribían o dictaban que la jurisdicción era el poder de administrar justicia conforme a las leyes. Yo pienso de que aquí limitaban un poco al juzgador, ya que nosotros vemos en el Código Procesal Civil sobre la crítica razonada. Entonces, pienso yo de que en este artículo quizás limitaban al juzgador y por eso lo habrán obviado, pero no estaba tan lejos de esta realidad social, porque la jurisdicción nosotros conocemos que administra la justicia y lo hace con apego a las leyes. Pero la jurisdicción no solo es una administración de justicia, sino que también determina otras cosas, como las facultades que tiene un juez, las facultades que tienen los tribunales y también la fijación de reglas para tramitar estos juicios. Entonces, el maestro Mario Aguirre Godoy hablaba sobre que a veces los exégetas del estudio se limitaban en esta función nada más de administrar justicia y olvidamos que también existen facultades y también algunas reglas para tramitar los juicios. Entonces, la jurisdicción, si ya entendemos la definición de jurisdicción, ¿por qué es importante conocer la jurisdicción? Pues porque forma parte de un presupuesto procesal. ¿Qué es un presupuesto procesal? Nosotros conforme vayamos estudiando el código nos vamos a ir dando cuenta sobre que existen varios presupuestos procesales, y un presupuesto procesal es una condición que debe existir a fin de que la prueba que se pronuncia puede ser para una consecuencia sea favorable o desfavorable sobre la demanda. O sea que un presupuesto procesal es una condición que de por sí tiene que existir o no se puede llevar a cabo un resultado efectivo en cuanto a la demanda, ¿verdad? Ya sea favorable o no favorable. Entonces, la jurisdicción es un presupuesto procesal. ¿Qué características puede tener esta jurisdicción? Entonces, ahora sí voy a necesitar que ustedes pongan atención, y si ustedes tienen en dónde apuntar sería muy bueno. Yo por lo menos lo tengo en las hojitas, en las primeras hojitas de mi Código Procesal Civil y Mercantil. Tengo una hoja en limpio, una hojita en blanco, y ahí tengo lo que les voy a ir diciendo. Si ustedes quieren lo hacen con lápiz y después lo pasan con lapicero. Entonces, ¿qué características tiene la jurisdicción? Empecemos con que una de las características fundamentales, y para mí que esto es así la base de la jurisdicción, es que es constitucional. ¿En dónde la encontramos? En el artículo 203 de la Constitución. Entonces ustedes pueden escribir en la Constitución características de la jurisdicción. En la hojita en blanco que ustedes tendrán en su Código Procesal Civil y Mercantil, pueden escribir constitucional a la par 203 del Código de la Constitución. Con el simple hecho de que esté
aquí en la Constitución, o sea, que la hace mención, ya es constitucional. Suena muy lógico y quizás un poquito tonto, ¿ah? Pero a veces nosotros pensamos que hay algunos artículos constitucionales, pero no, porque la Constitución ni siquiera los menciona. Pero aquí dice: la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Entonces ahí podemos ver que cumple con esta característica que es constitucional. Luego menciona que también es general. Entonces, aquí en general vamos a ir a la ley del organismo judicial. Y no sé si alguien me puede leer qué dice el artículo 57 de la ley del organismo judicial. Artículo 57. Justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las costas judiciales. Según la materia en litigio, toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Muchísimas gracias. Si ustedes se dan cuenta en el segundo párrafo que dice: la justicia es gratuita e igual para todos. Aquí no están limitando si usted es mayor de edad, si usted no es mayor de edad, si es extranjero, si es guatemalteco. No, aquí es general. Entonces la jurisdicción viene siendo de una aplicación general. Esa es la segunda característica. Es exclusiva. ¿Por qué es exclusiva? Porque en el mismo artículo 57, en el primer párrafo dice: la función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales. O sea, sí es general porque se aplica a todo el país, pero en sí, ¿quién la ejerce? Al momento de ejercer la jurisdicción, ya se vuelve exclusiva por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala. Algunos tratadistas también dicen que es indelegable por el artículo 113 de la ley del OJ, pero otros dicen que no es una característica. Ahí lo dejo al criterio de ustedes, pero de todas formas vamos a leer el artículo 113 de la ley del organismo judicial. Y dice: la función jurisdiccional no puede delegarse por unos jueces a otros. Los jueces deben conocer y decidir por sí los asuntos de su potestad. Entonces, haciendo una recapitulación, tenemos características: constitucional, que por el artículo 203 de la Constitución. Es general por el artículo 57, segundo párrafo de la ley del organismo judicial, y es exclusiva por el artículo 57 de la ley del organismo judicial, primer párrafo, y puede que sea indelegable. Bueno, es indelegable, pero puede que sea característica según el artículo 113 de la ley del organismo judicial. Si voy muy rápido, por favor, me levantan la mano y me dicen: ya bájale El dos último rayitas. artículo, compañera, disculpe, no lo escuché bien. El de indelegable, 113 de la ley del organismo judicial. Exclusiva es 57 de la ley del organismo judicial. Muy bien, eso en cuanto a las características. Vamos a hablar ahora sobre las clases. En cuanto a las clases, hay varias, realmente hay varias, porque como son varias personas que aportan conocimiento a esta rama del derecho, según la doctrina pueden haber demasiadas clases, y yo les vengo a hablar sobre las principales, que creo yo que son las que tienen más relevancia en este caso. Una de estas clases es la jurisdicción contenciosa, que es la que todos
conocemos en general, porque existe el litigio, entonces ya se vuelve un proceso con litis. Y está la no contenciosa, que está en el artículo 24 del Código Procesal Civil y Mercantil, que es muy clara aquí la ley al decir de que los asuntos de jurisdicción voluntaria son competentes para los jueces de primera instancia, de acuerdo con las disposiciones de este código. Entonces existe una jurisdicción no contenciosa. Ahora yo les quiero hablar sobre estas últimas dos, y aquí sí hay que poner un poquito más de atención, sobre la clase de jurisdicción ordinaria y la jurisdicción extraordinaria. Entonces, en el artículo 1 del Código Procesal Civil y Mercantil, podemos ver que aquí dice de que los jueces ordinarios son los que se harán cargo en sí de la jurisdicción civil y mercantil. Ahí ustedes lo podrán leer. Y el artículo 59 del organismo judicial habla que en ningún proceso habrán más de 2 instancias, porque esa es la jurisdicción ordinaria. En cuanto a la jurisdicción extraordinaria, no sé si alguno de ustedes me puede decir a qué se refiere la jurisdicción extraordinaria o tengan alguna idea sobre esta jurisdicción extraordinaria, tomando en cuenta que la ordinaria es la de los juicios de civil y mercantil, y la jurisdicción no contenciosa son las de asuntos voluntarios. Entonces, no sé si ustedes me podrían decir o qué idea tienen de una jurisdicción extraordinaria. Michelita. Bueno, creo que no sé, me corregirás también. La extraordinaria van a ser aquellos tribunales creados específicamente para conocer determinados procesos a los cuales los civiles no podrían acceder a menos que pertenezcan a estas categorías. Por ejemplo, los juicios de fuero especial que tienen los militares, el tribunal militar, los juicios canónicos que tienen los religiosos, específicamente en el derecho canónico, la jurisdicción indígena por parte de las comunidades de pueblos indígenas, y creo que esos serían, por ejemplo, unos ejemplos. Fíjate de que precisamente de estos tribunales militares que tú mencionas, fíjate de que menciona el maestro Mario Aguirre, que sí cuenta como una jurisdicción. Hay jurisdicción administrativa, militar y judicial. Entonces, al menos la de militar sería exclusiva de ese campo, no vendría siendo lo del área judicial, pero sí tienes razón de que está obviado al proceso normal que se lleva ante los juzgados que normalmente nosotros conocemos. Entonces sí está atinada tu respuesta. Yo les quiero comentar de que esta jurisdicción extraordinaria, nosotros lo hemos escuchado y lo conocemos. Y van a decir, ¿con qué de eso se trata? Se refiere a los que conocen de amparos y exhibiciones personales. Porque si se recuerdan, son acciones y no son recursos de la ley. Entonces, les voy a mencionar de que en la Gaceta 94, en el expediente 3513-2009, de la sentencia de fecha 25 de noviembre del 2009, fecha de mi cumpleaños. Yo sé que no les importa, pero sí. Dice, es criterio jurisprudencial de esta instancia constitucional reconocer como legítima la función de interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades jurisdiccionales. Y en este sentido, aquellas pueden emitir decisiones que aún no siendo favorables a determinados sujetos procesales, no patentizan violación a los derechos fundamentales garantizados por la ley suprema. Eso en cuanto a esta sentencia. Y también hay otra sentencia de fecha 14 de diciembre del 2006 y menciona también de que a través de los amparos y los derechos de la Constitución,
las leyes garantizan a la persona misión para la cual la Corte de Constitucionalidad de un tribunal último y superior, conociendo de toda calificación jurídica realizada por los tribunales ordinarios que desconozcan o violen los derechos sustanciales y fundamentales. No obstante de ello, todo juez de amparo carece de aquel carácter o condición. O sea, aquí menciona de que los jueces que vienen a conocer sobre esta materia no poseen una jurisdicción ordinaria o común. Incluso en la sentencia, entre los paréntesis, escriben ahí ordinario o común, para intervenir en cuestiones relacionadas con conflictos intersubjetivos ajenos a los derechos fundamentales que resuelven cuestiones de mera legalidad, porque ellos corresponden a la competencia exclusiva, aquí está hablando de competencia exclusiva del organismo judicial, salvo cuando en el actual enunciado se observan violación en la esfera de los derechos fundamentales del solicitante. Entonces, cuando les pregunten a ustedes a qué se refiere sobre una jurisdicción extraordinaria, hay que hacer referencia a los órganos que bien mencionó David y también a los que conocen de amparo y exhibiciones personales. Entonces, ¿cuáles son las clases? Está la clase contenciosa, la clase no contenciosa, la clase ordinaria y la clase extraordinaria. Ya terminando esto, vamos a entrar a los poderes de la jurisdicción. Los poderes de la jurisdicción también es algo que desde el primer semestre nos vienen diciendo. Y nosotros nos emocionamos porque lo podemos decir en latín, porque realmente el origen de estos siempre se mencionan en latín. Entonces ustedes los conocerán como poderes o como elementos. Se recuerdan del notio, del vocatio, del coertio, del iudicium, del executio. Entonces, si ustedes bien saben que vocatio significa que el juez tiene derecho a conocer. No hay un fundamento legal en cuanto a materia de procesal civil y mercantil de los autores que yo estudié, pero a mi criterio, yo pienso que su fundamento legal sería el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, ¿por qué? Si ustedes se dan cuenta en el derecho de defensa, dice que nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en el proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. A mi criterio, el notio aquí se manifiesta porque aquí el juez tiene que conocer, tiene que citar, tiene que escuchar, ahí se está realizando este poder de la jurisdicción, el notio, el del conocimiento. Pero como les digo, este es solamente mi criterio porque los juristas no mencionan ningún artículo acerca de esto. En cuanto al vocatio, sí tenemos una base legal. Recordemos que el vocatio es la potestad que tiene el juez de convocar a las partes. Entonces, ¿cuál es este poder? Lo podemos conocer como el emplazamiento. Eso está en el artículo 111 y 112 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si ustedes desean, ahí a la par le pueden escribir vocatio al artículo 111. El emplazamiento, porque los jueces en ese momento ya están convocando a las partes. ¿Qué pasa si las partes no llegan a manifestarse? ¿O qué pasa si no quieren cumplir con lo que el juez está solicitando? Entonces también está este poder de la jurisdicción que puede ser que ustedes lo conozcan como coerción, pero la realidad es que se llama coertio. Y este coertio lo encontramos en el artículo 66 del organismo judicial. No sé si alguien me puede ayudar buscando el artículo 66 de la ley del organismo judicial.
Artículo 66. Sí, solo el inciso A, por favor. Artículo 76. Facultades generales. Los jueces tienen facultad A, de compeler y apremiar por los medios legales a cualquier persona para que esté a derecho. Ahí está. Gracias, Giovanni. Eres un sol. Gracias. Entonces ahí nos podemos dar cuenta de que es un poder, es un poder de la jurisdicción por cualquier medio legal poder apremiar o compeler a las partes. En el Código Procesal Civil y Mercantil, Marvin en las primeras clases nos estaba hablando sobre los procesos precautorios, las garantías precautorias, las medidas precautorias. Entonces ahí podemos ver bien de una forma más clara sobre este poder. Entonces ya llevamos notio, ya llevamos vocatio, ya llevamos coertio, y ahora vamos a ver iudicium. No sé si ustedes se recuerdan del iudicium. ¿Qué significa la decisión? Esto lo podemos encontrar en dos artículos. Lo podemos encontrar en el artículo 203 de la Constitución y lo podemos encontrar en el 57 de la Ley del Organismo Judicial. Dice que a los tribunales establecidos por la ley, y se los voy a parafrasear, dice que corresponde a la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Ellos son los únicos que pueden juzgar. Y en el artículo 203 de la Constitución también dice que la justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes, y que corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover su ejecución. Solo ellos pueden juzgar a través de la sentencia. La ley del organismo judicial nos enseña claramente cómo realizar una sentencia. Yo tengo mi amiga que ella se examinó para su privado, pero yo creo que ella estuvo en la fase pública, y a ella le dijeron que tenía que redactar una sentencia. Entonces, la sentencia la encontramos en la ley del organismo judicial y podemos ver los pasos para poder hacer una sentencia. Si lo preguntan en los privados, entonces sí sería bueno al menos, no quizás memorizarse una sentencia, pero sí tener la noción de cómo hacerla para poder nosotros decirla en el examen privado en caso que nos lo pregunten. Y muy bien, el executio, ustedes ya sabrán que el executio trata más que todo de la ejecución de las sentencias, de la forma en que se ejecutan. Entonces, para eso también hay base legal, y lo acabamos de leer, también el artículo 203 y el artículo 57. 203 de la Constitución y artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial. Entonces, nos quedan así: notio, conocimiento; vocatio, convocatoria; coertio, de coerción; iudicium, decisión; y executio, ejecución. Entonces, yo pienso que estos poderes sí son cajoneros, muchos ya se los sabrán, quizás algunos los recordaban, pero para que se les quede un poquito más fácil, ahí, a mí se me queda más con analogías de notio, de notar; notio, notar, conocimiento; vocatio, de convocar; y coer, como coertio, coer, coerción; executio, executio, de ejecución. El único que está complicadito aquí de pronunciar es el iudicium, pero después ustedes lo van a ir aprendiendo y se lo van a ir memorizando. Yo sé de que algunos ya lo sabían. Entonces, vamos a hablar ahora sobre la diferencia entre competencia y jurisdicción.